Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 4, compuesto por Carlos, Jessica Contreras, Jessica, Caro, Pablo y su servidor Miguel Ángel. Les hablaremos de la presa de San Germán, la cual está ubicada a las afueras de León. Esta presa fue contaminada por Química Central, una empresa mexicana que producía principalmente cromo, que no respetaba las normas y tiraba todos sus desechos a la presa y a sus alrededores. Entonces contaminó y deformó los suelos hasta tal punto que se hicieron tóxicos. Intentaremos definir cómo es que eran y cómo es que serán, cómo es que se convirtieron más bien estos suelos y de qué manera se pueden clasificar. Clasificación de los suelos según la FAO. Como ya pudimos ver en la clasificación de suelos según la INEGI, el área en la que estamos estudiando es un tipo de suelo vertisol. Entonces la FAO pues también tiene su forma de clasificar y de describir este tipo de suelo. Entonces, según la FAO, el término vertisol deriva del vocablo latino vertere, que significa revolver, haciendo alusión al efecto como de mezcla que se hace debido a la presencia de arcillas hinchadas. Este tipo de suelo se encuentra en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas, en un clima que puede ser tropical, semiárido o subhúmedo. El tipo de vegetación suele ser de sabana o de praderas naturales o con vegetación leñosa. El perfil es de tipo ABC y la alternancia entre el hinchamiento y la contracción de las arcillas genera grietas durante la estación seca en los horizontes subsuperficiales. Los vertisoles suelen ser muy duros durante la estación muy seca, pero muy plásticos durante la estación húmeda, por lo tanto su labrado es algo difícil. Sin embargo, en los cortos tiempos de transición entre una estación y otra, pues con un buen manejo suelen ser suelos muy productivos. Estos suelos tienen un material de suelo flúvico que comienza dentro de los 25 centímetros desde la superficie del suelo y continúa hasta una profundidad de por lo menos 50 metros desde la superficie del suelo. No tienen otros horizontes de diagnóstico que no sean el horizonte ístico, el horizonte mólico, el horizonte ócrico, el horizonte taquírico, el horizonte úmbrico, el horizonte yérmico, sálico o sulfúrico. Ahora, como menciona también el apartado de clasificación de la INEGI, la zona cuenta con un tipo de suelo secundario que según la FAO lo describe de la siguiente forma, y son los suelos, esto está muy difícil de pronunciar, fossem, suelos que tienen un horizonte gípsico o petrogípsico dentro de los 100 metros desde la superficie del suelo o 15% en volumen, o más allá del yeso que se ha acumulado bajo condiciones hidromórficas promediando sobre una profundidad de 100 metros. Localmente puede haber un horizonte petrocálido. Tales horizontes petrocálidos se consideran como poligenéticos y pueden manejarse mejor a los propósitos de clasificación a nivel de fase. Y por último, estos horizontes no tienen otros horizontes de diagnóstico que no sean un horizonte órico o cámbico, un horizonte ágrico impregnado con yeso o carbonato de calcio, un horizonte vértico o un horizonte cálcico o petrocálcico. Hola, mi nombre es Jessica y voy a hablar un poco sobre la clasificación del suelo de acuerdo al INEGI. Con las coordenadas ya
que nos dieron, el suelo que nos tocó es el vertisol. Una vez que buscas las coordenadas te desglosa otro tipo de suelo que tiene, y el que nos tocó, el vertisol, tiene un suelo secundario y un suelo terciario, y su textura es fina. La descripción del suelo: el suelo vertisol es un suelo de climas templados, especialmente en zonas de estaciones lluviosas o secas. La vegetación va de selvas bajas a pastizales o matorrales. Se caracteriza por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro del país, y es color café rojizo hacia el norte del país. Este tipo de suelo ocupa gran parte de importantes distritos de riego en Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. En este tipo de suelo se produce la mayor parte de cañas, cereales, algodón y hortalizas. Este suelo cuenta con una subunidad de suelo que es el crómico. Este es un suelo de color pardo o rojizo, y que son de fertilidad moderada y con alta capacidad para proporcionar nutrientes a las plantas. Este tipo de suelo vertisol cuenta con un suelo secundario de acuerdo al INEGI, que es el Biocem. Este se caracteriza por tener una acumulación de materia orgánica dentro del suelo mineral, y se trata de suelos de pradera o bosque que no contienen carbonato. Y por último, el suelo terciario, de acuerdo al INEGI, es uno identificado con la letra N, que completa el tipo de suelo terciario identificado en la función de los horizontes de diagnósticos específicos. Esta sería una breve explicación de acuerdo al INEGI a la clasificación del suelo vertisol. Bueno, y ahora hablaremos sobre algunas de las características que tiene la presa. Como características físicas, el suelo se presenta con una coloración negro o un color oscuro, en donde hay un alto contenido de minerales de arcilla. Se llegan a formar profundas grietas en las estaciones secas o en años secos. Las expansiones y contracciones alternativas causan que el material del suelo se mezcle consistentemente entre sí, causando vertisoles con un horizonte A. Eso también produce un ascenso del material interno a la superficie, creando microrrelieves conocidos como guilgay. Se forman típicamente rocas altamente básicas, tales como basalto. Ahora, como características químicas, el suelo presente es rico en sodio, tiene mayor sensibilidad y esfuerzos de cizalla que los suelos con baja saturación de sodio. Tienen una alta capacidad de intercambio catiónico y un alto porcentaje de saturación de bases. La ubicación de esta presa llamada San Germán está en la ciudad León, Guanajuato, localizada en la zona sur de la ciudad, justo en los límites con San Francisco del Rincón. Que se tienen de esta presa llamada San Germán son que su cercanía con la empresa química Central de México, y también gracias a las descargas de residuos de tenerías de León, han ocasionado que esta presa luzca deplorable y que tenga peor composición día tras día, y que gracias a esto ya está denominada como un desastre ambiental, no solamente a nivel municipal, sino también estatal. Esta, como ya se mencionó, está ubicada en León, Guanajuato, y una de las principales causas de las cuales es porque se encuentra así es debido a que, como ya habíamos mencionado, se encuentra a tan solo 200 metros de distancia de las 300,000 toneladas de cromo hexavalente que la empresa Química Central de México abandonó en su planta y cuyos propietarios se niegan a confinarlas. Anteriormente, el delegado en Guanajuato de la dependencia reconoció que es un tema muy complejo en ámbito ambiental y económico,
porque no existe un solo responsable, sino que se trata de un número desconocido de empresas contaminantes en toda la ciudad de León. Identificación de los contaminantes que lo están afectando. Química Central fabricaba y comercializaba derivados de cromo principalmente a la industria de la curtiduría. Podía producir hasta 3.000 toneladas anuales de sulfato básico de cromo y 1.500 toneladas de ácido crómico. El cromo hexavalente es un compuesto químico que resulta tóxico, ya que es una variante cancerígena del metal de cromo en estado de oxidación. Este no presenta un olor y puede causar cáncer, daños al hígado e incluso problemas reproductivos. En los canales que bordean sus instalaciones fluye un líquido rojizo, cargado de sustancias que provienen de Química Central, y a unos 300 metros esas aguas se integran a la presa de San Germán, donde son utilizadas por campesinos para regar sus cultivos. De ese mismo caudal nace el río Santiago, que viaja al poniente hasta desembocar en el Torrio. La degradación provocada por el cromo de no ser solo perceptible alrededor de Química Central, pues sus efectos se han extendido a distintas colonias en la cabecera municipal.